es tan importante que la iglesia conozca los dones que ha recibido, conozca cómo funcionan, cómo ponerlos en práctica, porque Dios nos ha dado estos dones con 3 propósitos fundamentales. 1, dar gloria a su nombre. Es decir, que el nombre de Dios sea alabado por el servicio que nosotros le hacemos, porque nosotros le servimos a Él, la gente pueda glorificar el nombre de Dios. Número 2, edificar a los creyentes, es decir, que la iglesia crezca, que la iglesia sea construida a través de nuestro servicio, de lo que nosotros hacemos. Los dones no han sido dados para dividir, para presumir, para dividir opiniones, no, sino para crecer, para construir. Y el tercer propósito es ganar a otros para Cristo. Es decir, que tu don sea ocupado para que otros conozcan al Señor y vengan a sus pies. Y lo iremos entendiendo con más profundidad a medida que avancemos en estos estudios. Son estudios muy cortitos, pero quiero que los comprendamos, los digeramos y que oremos a Dios acerca del don que tenemos. Nos ubicamos en Romanos 12, en el versículo 6, ahí nos quedamos. Y anteriormente veíamos que somos miembros los unos de los otros. Diferentes miembros, pero un solo cuerpo. Así como funciona nuestro cuerpo físico, así también funciona la iglesia. Todos estamos interconectados y dependemos los unos de los otros. Pero aquí Pablo en esta carta a los romanos, en este capítulo, hace una exhortación muy precisa que parecerá muy absurda, muy lógica, pero que la iglesia hoy en día tiene que atender. Dice, si alguien de ustedes tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe, o en otra versión dice, a la proporción de fe que ha recibido. Es decir, para yo hablar en nombre de Cristo, para yo hablar en nombre de Dios, necesito tener fe. Y esa fe depende de mi relación con Dios. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la fe no es solamente cuestión de teoría. Santiago dice que la fe se muestra por las obras. Es decir, escucho la palabra de Dios, la creo, pero también la pongo en práctica. Esa es una fe completa. Y conforme a esa medida de la fe que yo tengo con relación a Dios, con mi comunión con Dios, así debo usar el don de profecía, si es que yo tengo ese don de profecía. Profecía es hablar en nombre de Dios. Hoy en día se ha abusado mucho de ese don y se ha malinterpretado y han dicho tantas cosas de ese don y se cree que profetizar es adivinar o vaticinar el futuro, pero se ha confundido como cuando los zodiacos o la lectura del café o cosas así. Muchos cristianos esperan que los profetas vengan y les digan qué ha de suceder mañana, con quién se han de casar, con quién no se han de casar, qué trabajo deben elegir, qué carrera, etc. Y esto ha traído como consecuencia que los cristianos dejen de esforzarse en leer la Biblia y en orar. De tal manera que yo no estoy en contra del don de profecía, lo que estoy en contra es que se abuse de ello y que los llamados profetas hoy en día quieran augurar solamente buenas cosas a la gente para tener popularidad y la gente solamente quiera recibir buenas noticias y deje de esforzarse. Miren, toda profecía en la Biblia tiene un mandamiento implícito. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué una profecía y le dio un mandamiento. Nunca van a leer ustedes en Josué 1 que Dios le diga a Josué, y yo estaré contigo todos los días de tu vida, y te prosperaré, y todo el lugar que pises será tuyo. Punto final. No, antes de eso hay mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, que medites en la palabra, que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y entonces, y solo entonces diría yo estaré contigo y te prosperaré. Otra más. No dice la Biblia en Proverbios, el niño nunca se apartará de su camino, sino que antes dice, instruye al niño. Hay un mandato y una promesa. En Deuteronomio 30 se mencionan las bendiciones del obedecer y las maldiciones del desobedecer. Un profeta puede decir, si tú obedeces, la palabra de Dios dice que pasará esto, esto y esto más. Si tú no obedeces, las consecuencias serán estas y estas. Eso es profetizar, hablar en nombre de Dios. Y para hablar en nombre de Dios, para atreverme a decir yo, estoy hablando en nombre de Dios, necesito respaldarme por su palabra, sin agregar nada. Porque hoy en día se espera que haya profecías espectaculares o profecías nuevas, cuando
Todo está revelado. Y lo que no, algún día Dios lo revelará. Pero nadie puede añadir una palabra a la profecía ya escrita, porque eso dice Apocalipsis. Cualquiera que añade o quita, recibirá castigo de parte de Dios. Entonces, con mucho cuidado usar el don de profecía, que es hablar en nombre de Dios, pero basado en la palabra escrita, no en sueños personales, ni en fantasías, ni en sentimientos, sino en la palabra de Dios, y que se use conforme a la medida de la fe, es decir, con la dependencia muy personal de Dios. Cuando yo voy a profetizar algo, tengo que tener una dependencia muy grande de Dios, porque estoy hablando en su nombre. Entonces, esto es profetizar, y de esa manera se usa ese don. Y en el siguiente versículo se dice algo que puede sonar muy absurdo. Dice, si tú tienes don de servicio, ocúpate en servir. Y para nosotros sonaría muy lógico. Bueno, pues si tengo servicio, debo servir. Eso es absurdo en mencionarlo, pero Pablo lo que está diciendo es, si tú eres ojo, no critiques a las manos y no les digas, oye, no haces bien tu trabajo, déjame, yo lo hago. Si tú eres pie, no digas, oye, mano, ¿cómo te atreves a hacer este trabajo tan mal hecho? Yo lo haría mejor que tú. No, sino, si tú eres ojo, dedícate a lo que tiene que hacer un ojo, sin criticar al resto de los miembros. Así que, si tienes el don de servir, no te ocupes en lo que hacen los demás, en lo que no hacen los demás. Ocúpate en servir. Servir a Dios. Y muchas veces algo que no gusta a los cristianos es que para servir a Dios hay que servir a los demás. Quisiéramos servir a Dios quizá en algo espectacular, en una plataforma, en cámaras de televisión, en internet, en lugares vistosos. Pero barrer, lavar los baños, visitar a los enfermos, ayudarles con sus medicinas, darles de comer quizá en la boca, ayudarles a bañar, ese es un servicio. Y Jesús dijo en alguna ocasión, si ustedes no me dan de comer, de beber o no me visten, entonces yo jamás los conocí. Y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos cosas espectaculares como sanar enfermos y esto y esto y esto más. Y Él les dirá, no los conozco. Porque cuando yo tuve hambre, no me dieron de comer. Cuando tuve frío, no me cobijaron. Y cuando tuve sed, no me dieron de beber. Es decir, el servicio más excelente delante de Dios es el que no es vistoso. ¿Sí? Es el que sirve a los demás sin que tengamos reflectores enfrente. Por ahora me quedo con estos dos dones y te invito a que medites en ellos. Podríamos seguir más adelante con los siguientes dones que menciona Romanos y los que se mencionan en otras cartas, pero quiero ir poco a poco para que tú medites en ello. Ahora, ora a Dios y pregúntale si tú tienes estos dones. Y si no los tienes, no te preocupes, hay muchos más. Vamos contando los dones. Hasta ahorita hemos encontrado dos, profecía y servicio. ¿Con cuál te identificas tú de estos dos? ¿Con hablar a la gente y mostrarle su voluntad a través de su palabra? ¿O con ese deseo ardiente de servir a los demás sin importar que no haya reflectores? ¿Con ese deseo ardiente de ayudar a los demás? Si alguno de estos te ha llamado la atención, si alguno de estos crees que lo tienes, ora para que Dios te permita ponerlo en práctica. Y si no, bueno, hay más oportunidades de servir, porque acuérdate que no todos en el cuerpo somos ojo, ni todos somos páncreas, todos ocupamos el lugar que Dios nos ha dado. Por ahora deseo que Dios te bendiga y también te invito a que visites mi blog. El blog es La Verdad Nos Hace Libres, _gospelguardian.blogspot, y en él estoy subiendo también este tema de los dones, porque ha coincidido con la carta a los Efesios. Estamos analizando versículo por versículo la carta a los Efesios. Te invito a que me sigas y he alternado este estudio de los Efesios con un estudio interesante acerca de la depresión. Te invito a que lo cheques y nos vemos en el próximo video. Déjame tus comentarios, tus dudas, estoy para servirte. Hasta luego.